el primer parcial el 23 de abril, el segundo parcial el 11 de junio y el recuperatorio el 18, ¿es así? Sí. Está bien, perfecto. Y después ahora, por si hay alguna duda, lo primero que arrancamos es contándoles un poco eso y las condiciones de promoción y demás, por si alguien no lo vio en el aula virtual, vamos a refrescar eso para que quede claro, quede grabado y lo tengan presente. Entonces, Magdi, yo me voy a despedir por hoy. Yo estoy, cualquier cosa me mandas un mensajito. Sí. Dale. Y bueno, estamos para ayudarlos y éxito. Es la primera matemática aplicada que tienen. Esa es una ventaja que tenemos, Magdalena. Es la primera aplicada. Entonces, nada, estamos en contacto. Hasta luego. Dale, nos vemos. Hasta luego, profe. Bien. Veamos. Ahí están viendo la presentación. Avisen cualquier cosa. Yo apago mi cámara, pero simplemente por una cuestión de la conectividad y que se pueda escuchar bien. Bueno, como ya nos vieron, las docentes son María, puse cualquier cosa, era Laura, no Maura, ahora lo corrijo, esto es Laura Boaglio y Magdalena Dimitrov. El horario de clase va a ser de 9 a 14, cualquier cosa, ese es el mail para que se comuniquen de haber algún inconveniente o alguna duda. Y el horario de consulta ya los vamos a publicar, va a estar en el aula virtual y les avisaremos cualquier novedad, siempre vía aula virtual. Bueno, pregunta, ¿qué idea tienen de estadística? Escucho comentarios o leo comentarios. Que es una disciplina que sirve para el análisis y clasificación de datos. Bien, entre otras cosas, con eso vamos a arrancar, va más allá de solo el análisis y la descripción, el comportamiento de datos. Básicamente la estadística actual, como uno o ustedes la van a manejar, es la unión de dos disciplinas que venían transitando de manera independiente. Por un lado estaba el cálculo de probabilidades, que nace hacia el siglo XVII, que estaba inicialmente emparentado con los juegos de azar, y la estadística descriptiva, la descripción de datos, que fue lo que comentaste vos recién, que eso estaba relacionado específicamente a transcribir, comentar información, describir información. Entonces, la estadística es la unión de estas dos grandes disciplinas, donde, ¿qué idea? Nuestro objetivo es no solo destacar la descripción, hacer una foto de un conjunto de datos y describirlos, sino ir más allá de eso. ¿Tienen algún problema? Avisen, yo estoy leyendo el chat, pero la mayoría dice que se ve. Entonces, lo que vamos a hacer, lo que vamos a tratar de que ustedes internalicen con la materia es, los métodos estadísticos los utilizamos para tomar decisiones. Tienen una base, se basan
en justamente la recopilación de datos a partir de un determinado experimento y el análisis de esos datos, y específicamente hay un grado de incertidumbre donde toda vez que haya una medición, fabrico arandelas y yo mido, al tomarle el relevamiento de esa información, tenemos un grado de incertidumbre de esos resultados y tenemos que tratar de ver cómo utilizamos la probabilidad para brindar conclusiones respecto a mi lote completo. Si yo fabricara 3.000 arandelas, evidentemente difícil va a ser que analice o releve las 3.000. Voy a tomar una porción de esas 3.000, voy a tomar una muestra, y en base a ese análisis de los datos de la muestra, mi objetivo es tratar de brindar conclusiones no solo de esa muestra, sino de mi población total, de mi lote total. Entonces, a diferencia justamente de los métodos determinísticos, la estadística trabaja con variables que dependen del azar, variables aleatorias, y justamente vamos a trabajar con descripción, su distribución, con el análisis y del comportamiento de esas variables aleatorias. Esto a modo general. Ahora comento rápidamente el contexto en el que vamos a estar con la materia y vamos a ir avanzando lentamente sobre cada uno de los aspectos que mencioné. Entonces, si tengo en cuenta la lógica, la matemática, dentro de ese gran grupo de conocimiento está la estadística, donde nosotros vamos a mencionar y vamos a trabajar con el análisis univariado, que hace referencia a una variable por vez, analizar cada variable de manera separada, el análisis multivariado, donde tratamos de ver relación entre variables, o si, por ejemplo, quiero analizar pobreza, por ejemplo, y hay varias variables que coadyuvan, que contribuyen a esa variable en cuestión, el nivel educativo, el ingreso, o la variable es ingreso familiar, y tengo que indagar diferentes aspectos que hacen a esa variable, si mi objetivo es modelarla. Y la serie de tiempo específicamente son variables donde interviene o analizo su evolución en función del tiempo, consumo de energía en función del tiempo, a lo largo de los meses, el año. Ahí uno puede ver cierta estacionalidad, por ejemplo, consumo de gas, cuándo se pueden dar ciertos periodos o picos. Los picos aparecen en épocas invernales, luego hay una baja cuando tenemos épocas más cálidas. Lo mismo podríamos hacer para el consumo de electricidad, etc. El nexo. Profe, disculpe. Sí, disculpe, una consulta de lo de las series de tiempo que estaba notando. Es, por ejemplo, usted decía justo el ejemplo de la luz, las variaciones de acuerdo al consumo durante el año, ¿un ejemplo sería? Por ejemplo, sería, yo puedo utilizar la variable es consumo de energía, y la tengo el consumo de energía en enero, febrero, marzo, etcétera, y puedo analizar cómo es el comportamiento para incluso tomar decisiones. Lo mismo pasa, suponte, con las frecuencias de transporte. Podría analizar a lo largo de el análisis
en horas dentro de un día, podría analizarlo en los días de la semana, para poder justamente tomar decisiones en función de mejora de las frecuencias, por ejemplo. Gracias. La estadística me permite, y es una herramienta que aplicamos a otras ciencias, justamente como herramienta para la toma de decisiones. Y como bien comentó Laura, tenemos fenómenos aleatorios donde hay condiciones de incertidumbre. Entonces, justamente, nuestro objetivo en esta materia es poder tomar decisiones con una base objetiva, en función de los conceptos que hemos aplicado, del análisis que hemos realizado, pero teniendo en cuenta que hay condiciones de incertidumbre a las que esa toma de decisiones están sujetas. La variabilidad siempre está presente en los fenómenos que vamos a analizar. Por ejemplo, en producción, en ventas, por estar presente la variabilidad, aparece el uso de la probabilidad, que inicialmente el objetivo era, como ya dije, los juegos de azar. El concepto de probabilidad en su inicio estaba asociado a los juegos de azar. Nuestro objetivo actual va a ser utilizar el concepto de probabilidad, el conocimiento y el uso de las probabilidades y de los modelos de probabilidad para modelar el comportamiento de las variables de interés. ¿Por qué es esto? Porque fíjense, si yo pienso en los dados, si tengo un dado perfecto, un dado no cargado, lo que estoy diciendo es que tanto el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, tienen las mismas chances de salir, las mismas posibilidades de aparecer. Mientras, si tengo un dado cargado, ocurre que podría, en este caso, tengo un gráfico que me está diciendo que el 3 tiene más chances de salir que el 1, 2 y 4, 5, 6. Bueno, ¿qué tiene que ver esto con una situación cotidiana? Bueno, que los fenómenos reales no se comportan como un dado perfecto, se comportan como datos cargados. Entonces tenemos que evaluar, justamente tener en cuenta esas chances de ocurrencia de los elementos, en este caso, cuáles son las chances de salir del 1, el 2, el 3, el 4, etc. Entonces, básicamente, aplicar y usar los métodos de estadística lo vamos a trabajar en dos planos. A nivel de población, donde yo tengo todo el conjunto de estudio y las características son las que yo pretendo conocer, y cuando por lo general esto ocurre en el trabajo del ingeniero, es difícil, por no decir imposible, trabajar con toda la población, hacer un estudio de toda la población, y no solo para el ingeniero, para el biólogo. Es difícil trabajar con todo el conjunto de objeto de análisis. Entonces, ¿qué hacemos? Tomamos una parte. Esa parte es la que denominamos muestra. ¿Y qué debería ocurrir con esa muestra? Ser lo más parecido posible a la población. Por eso hablamos de un subconjunto representativo. Debe ser lo más parecido a la población. Esa muestra tenemos que procurar que cumpla ciertas condiciones para poder llamarla representativa. Y los métodos estadísticos se basan en la probabilidad. Pensemos en el siguiente ejemplo. Supónganse que yo tengo una fábrica
fabrico, me dedico a la fabricación de diferentes tipos de tornillo, estudio un modelo en particular y me interesa la longitud de un tornillo en milímetros. La longitud debe tener 80 milímetros para un correcto envasado. Yo tengo unos blisters que llenar con estos tornillos de manera que no entren a granel, sino ubicarlos perfectamente, y necesito esta longitud, manejar esta longitud para un correcto envasado. Entonces la pregunta es, ¿cómo corroboro este supuesto que la longitud de los tornillos de este tipo que yo fabrico tiene 80 milímetros? ¿Qué harían? Saco una muestra. Medir. Hay alguien que está hablando en el fondo y no lo termino de escuchar. Saco una muestra, porque si mi lote es de 10.000 tornillos, de 1.000, de 50.000 tornillos, claramente no podría relevar la longitud de cada uno de ellos. Entonces, saco una muestra, y como dice Luca, medir. Fantástico. O sea, yo voy a medir, mido. ¿Y qué pasa si mido y todos van a tener 80 milímetros? ¿Qué piensan ustedes? No, probablemente algunos tengan distintas medidas que otros, depende del modelo, depende de la muestra que nos tomó. Voy a tener uno de 79,8, otro de 79,9, y empiezo a medir y voy teniendo diferentes valores. Lo que va a ocurrir es que voy a tener un comportamiento de este tipo y tendría que establecer especificaciones. ¿Qué estoy viendo acá? Que estamos justamente observando la presencia de variabilidad. Esa variabilidad que hablamos al comienzo, al tener mediciones, los resultados varían de un tornillo a otro. Entonces, claramente observo cierta variabilidad y lo que dice Luca, van a estar cerca. Bueno, pero si me interesa que no haya tanta variabilidad, como en este caso, podría establecer ciertas especificaciones, buscar algunas mejoras en el proceso. Para eso me va a servir el análisis de qué es lo que pasa con la longitud de los tornillos, implementar esas mejoras, y para ver si dio resultado, vuelvo a medir. ¿Y qué observo? Ah, bueno, las mejoras ahora me permiten reducir la variabilidad. Mi objetivo va a ser, hay variabilidad, va a estar presente en el proceso, pero vamos a buscar reducir esa variabilidad. Para ello, bueno, primero tengo que hacer un análisis de cuál es la situación, qué medidas debo tomar para mejorar el proceso. Entonces, perdón, ¿esa diferencia no podría ser también incertidumbre? Es que va a estar presente la incertidumbre y va a haber un margen, justamente, que ese valor central que vos elegiste, que es 80, vas a tener un margen, y esa incertidumbre, esa variabilidad, la vamos a medir. O sea, no solo dando el valor central, sino una medida que me muestre cuál es esa variabilidad posible. Lo ideal sería, ¿qué sería? Que la variabilidad sea 0, pero idealmente, en la realidad
difícilmente se dé. ¿Cuál va a ser mi objetivo? Tratar de que esa variabilidad sea lo más cercana a cero. Entonces, si yo analizo esta curva, esta distribución de la longitud de los tornillos y observo esta otra, ¿con cuál me quedaría? ¿Cuál hablaría mejor de respecto del proceso, que tiene menos variabilidad? Esta segunda. Entonces, lo que uno va a estar buscando siempre es una mejora en reducir esa variabilidad. Lo que vamos a hacer para poder analizar este tipo de situación, siempre cómo se trabaja, cuál es la metodología de trabajo. Bueno, tomo datos, represento los datos, como dijo pues, Cabarren allá arriba, describo qué datos tengo, los describo con la estadística descriptiva, estimo las características, o sea, estimo el valor central, porque el valor central de toda la población no lo voy a conocer, voy a estimar la variabilidad del conjunto de datos, voy a elegir un modelo adecuado para representar ese comportamiento, voy a verificar el ajuste de ese modelo elegido, y si es bueno, lo voy a utilizar. ¿En qué sentido? Lo voy a utilizar para tomar decisiones respecto de la población. ¿Por qué? Porque yo tomé una muestra, estimé las características, elegí un modelo, y ahora la idea es, bueno, voy a utilizar ese modelo, y si es malo, voy a buscar otro. Esto es, a grandes rasgos, la metodología que uno utiliza en el trabajo cuando aplica estadística. Y aquí yo puse puntualmente en el punto 2 la estadística descriptiva. Cuando ya hablamos de estimar características, hablamos de modelo, aparece la probabilidad y aparece lo que se denomina estadística inferencial. Bueno, los objetivos de la materia son que ustedes comprendan los fundamentos de la estadística y apliquen los procedimientos, que puedan analizar la información con una variable, que puedan representar posibles relaciones entre dos o más variables. Por supuesto que los apliquemos a la resolución de problemas, trabajo en equipo, ya voy a mencionar cómo va a ser esto, utilizar la computadora como herramienta auxiliar y la calculadora científica, y por supuesto valorar la importancia que tiene la estadística como herramienta. Lo que yo mencioné es, nuestro objetivo va a ser utilizar la estadística como herramienta. Por eso no nos vamos a detener en demostrar ciertos resultados, vamos a ver el concepto y vamos a tratar de aplicarlo. Los contenidos de la materia son 6 unidades, y ahí, si ustedes toman cualquiera de los programas de sus carreras, aparece una 7ª unidad que dice aplicaciones a la ingeniería. Bueno, esa 7ª unidad va a estar presente, va a estar atravesando la unidad 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Por eso la distribución de temas está hecha en base a las 6 unidades, porque la unidad 7, que son las aplicaciones a la ingeniería, va a estar siempre presente atravesando cada una de estas unidades. Hoy vamos a estar trabajando específicamente con la unidad 1. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Siguen del otro lado? No, profe, por lo menos de mi parte no. No hay... Bueno, qué suerte. Yo tengo una pregunta. Sí. Porque en el ejemplo anterior que dimos, la variabilidad es algo que queremos reducir. Me pregunto si
puedan existir aplicaciones de la estadística donde lo que querramos es hacer lo contrario, o sea, aumentar la variabilidad a propósito. No, en general lo que uno busca para mejorar el proceso es, o sea, desconozco en los procesos básicamente donde en la industria utilizamos estadística, es primero para controlar el centrado. ¿Por qué? Porque hay ciertas especificaciones, o sea, yo no fabrico aislado, no fabrico productos de manera aislada, y si, suponte, estoy elaborando una parte, un repuesto que va a utilizar otra persona, hay ciertas especificaciones que tenés que cumplir. Esas especificaciones generalmente se dan con un valor central más menos una tolerancia. Ese más menos es la variabilidad que yo tengo que tratar de lograr, mantener. Entonces, todos los productos que excedan ese valor central más menos tu tolerancia van a ser descartados en el proceso, y hay veces que uno los puede reutilizar y otras veces que van a directamente ser desechados. Entonces, eventualmente mi objetivo va a ser tratar de que todos mis productos cumplan con esas especificaciones para no perder plata, no perder producto, no perder materia prima. Y si no es así, voy a tratar de ver qué es lo que está fallando. Puede ocurrir que inicialmente, si el proceso no fue analizado en sus inicios, yo compré una máquina nueva, etcétera, no esté adecuadamente centrado. O sea, el valor de centrado, ni el valor de centrado ni la variabilidad sean los pedidos. Entonces voy a comenzar a ver qué ocurre con ese valor central. Una vez logrado ese objetivo, voy a tratar de controlar y de cumplir con esas especificaciones. Y ese cumplir, entre comillas, con las especificaciones va a apuntar a que reduzcas esa variabilidad, o al menos la controles. No sé si vos tenés algún ejemplo donde vos digas, no, yo acá quiero aumentar la variabilidad. Claro, lo que primero se me ocurre a la cabeza, por ejemplo, si yo quisiera armar un programa que genere números aleatorios, ya fuera para encriptar un archivo o para encriptar comunicaciones, sería conveniente que el programa no repita los números y no tenga ningún patrón identificable para que nadie se pueda aprovechar de eso. Sí, pero ahí yo estoy generando y le voy a dar, básicamente vos vas a casi querer trabajar con toda tu población y tener todos los números aleatorios distintos. Claro. Y ahí lo estoy usando como herramienta al generador de números aleatorios, y tendré que por ahí proponer un modelo de que todos sean igualmente probables, esos números, entre un rango de valores entre el 0 y el 1, si ese generador de números aleatorios funcionara adecuadamente. Claro. Y la variabilidad va a ser específicamente. Lo que ocurre es que en ese caso sería como un dado no cargado, y vas a tener una especie, si vos querés marcar los posibles valores dentro del 0,1, suponte, vas a tener una especie de rectángulo graficado donde todos los valores tienen la misma altura, y no vas a tener una forma de campana, lo que básicamente uno apunta en un proceso productivo. En general, los procesos productivos, los procesos de medición, el comportamiento de los errores que ustedes han visto en física, tienden a comportarse como una gaussiana, donde hay un valor central y la curva tiene su máximo en ese valor central, y luego valores extremos en las colas que son menos frecuentes. Entonces, el modelo por excelencia que atraviesa la mayoría de los procesos, hablando en producción o fabricación, es el modelo normal. Profe, y si fuera, por ejemplo, una fábrica de dados,
se buscaría que salgan, o sea, se haría el análisis y se buscaría que no sea o sea, que no esté cargado el resultado, o si no, se compararía cada dado con el dado ideal y ahí se Y se tendría, o sea, habría que ver de cómo elaboro en cuanto al peso de cada uno de los lados, etcétera, las dimensiones y cómo se conforma ese dado para que realmente sea un dado donde todos los valores sean igualmente probables. Si fuera una fábrica de dados. Tendría, a ver, si yo fabrico el dado, primero que nada voy a tener que analizar varias características. O sea, de un mismo objeto, yo, por ejemplo, del tornillo, puedo querer analizar no solo la longitud, puedo querer analizar la forma que tiene la rosca, el ancho, varios aspectos. ¿Por qué? Porque también tengo una tuerca que tiene que encajar en ese tornillo. Entonces, hay varias características de un mismo objeto que me pueden interesar. Claro, claro. Avanzo un poco más, cualquier cosa después volvemos en la medida que veamos los ejemplos, así ustedes pueden preguntar. Bueno, como ya dijimos con Laura, lo importante a lo largo de la materia, la metodología va a basarse en la resolución de ejercicios, de problemas, donde ustedes puedan aplicar las herramientas estadísticas. Es fundamental la exploración bibliográfica, es importante, por eso están los links de diferentes libros, por eso vamos a dar una lista de bibliografía, para que ustedes avancen en la lectura de los diferentes conceptos. El trabajo en equipo es importante. ¿En qué sentido? Porque ustedes no van a trabajar, salvo que sea un trabajo freelance detrás de una máquina solamente, pero incluso trabajando en mi casa voy a interactuar, como estamos haciendo ahora, con otras personas, y vamos a debatir y comparar resultados y analizar resultados en conjunto. Y la discusión de las conclusiones es fundamental para poder cerrar adecuadamente una unidad, y eso es lo que vamos a hacer a lo largo de cada una de las unidades. Siempre se va a plantear una situación de problema, vamos a introducir cada unidad con un problema. Lo importante es que ustedes busquen esos temas en la investigación bibliográfica, resuelvan los ejercicios de la guía que está en el aula virtual. Los ejercicios tienen distinta complejidad, los primeros son más sencillos y va complejizándose en la medida que se avanza en la unidad. Hay un problema integrador, un caso que se resuelve en equipo y que luego conversamos con los diferentes equipos acá en clase, en el plenario, y la discusión de los resultados y las conclusiones a las que ustedes han llegado, para ver si hay algún error, si hay algo que analizar para que quede claro el concepto. Y termina la unidad. En todas las unidades vamos a seguir este esquema. El material, ya lo mencioné, la guía es fundamental. Los libros que utilizamos, el Debord, Navidi, Montgomery, Miller, son algunos de los libros que también están citados y ustedes encuentran en la guía. Y el software estadístico es el Infostat y el Excel. El Infostat es un software que ha hecho un grupo de docentes de ciencias agropecuarias y ciencias económicas, está en español, es de descarga gratuita la versión estudiantil. Todo eso está en el aula virtual para que ustedes puedan acceder
había unos links a unos videos que no estaban funcionando, un compañero de ustedes lo mencionó, ya fueron corregidos, por favor fíjense si tienen algún inconveniente al respecto y me lo hacen saber. ¿Cómo vamos a evaluar la asignatura? Bueno, de dos formas, con presentaciones grupales, con presentaciones de trabajos prácticos, 4 presentaciones, y con evaluaciones parciales. Específicamente 2 parciales, con una recuperación. Las condiciones para promocionar son la asistencia, al menos a la entrega de los trabajos. El grupo tiene que estar presente para debatir, discutir, aportar, defender el análisis que cada uno hizo, cada grupo hizo el problema. Específicamente cada grupo va a tener un problema a resolver. Durante el fin de semana, a más tardar el martes, van a estar colgados los distintos casos que le toca a cada grupo. Hay un link para formar grupo, si ustedes se fijan en el aula virtual, los grupos pueden ser de hasta 5 integrantes, entonces vean si hay algunos conocidos dentro de la comisión, arman un grupo, y si no, van seleccionando, hacen clic en el grupo, y se va a ir llenando hasta lograr 5 individuos. La aprobación de los 2 parciales es con un mínimo de 65 puntos, pudiendo recuperar 1, y los 4 trabajos prácticos se puntúan y se aprueban con un promedio de 6. O sea, yo tengo que lograr tener entre los 4 trabajos prácticos promedio de 6 para poder, luego de aprobar los parciales, estar en condiciones de promocionar. Este es el cronograma que también está colgado, pero quiero hacer hincapié en que el viernes que viene vamos a trabajar con la unidad 2 y vamos a revisar y trabajar el primer trabajo práctico grupal. Por eso digo que el lunes deberían estar conformados los grupos, ya está abierta la inscripción en el aula virtual para conformar los grupos, se van a subir los casos y vamos a decir, son problemas cortos que le toca, atendiendo a que es muy pronto para darles 5 o 6 problemas para resolver. Entonces la idea es darles un caso por grupo para que ustedes vean cómo lo resuelven, qué intentan hacer, y la próxima clase, el 19, discutimos sobre los avances que hizo cada uno en la primera media hora, vemos qué faltó para que sigan trabajando un rato más con eso y puedan cerrar y subir esa entrega del trabajo práctico número 1. El primer parcial incluye las unidades 1, 2 y 3. Estamos con el viernes de Semana Santa, con lo cual veremos de en esa semana colocar un horario alternativo para que abordar la unidad, y colocar la grabación, por supuesto, para aquellos que no puedan asistir en el horario que lunes, martes o miércoles coloquemos. Va a quedar la grabación, el PowerPoint correspondiente, y el 9 de abril lo destinaremos inicialmente para ver qué pasó, qué es lo que no se entendió de la grabación a aquellos que solo vieron la grabación en la Semana Santa. ¿Hasta ahí alguna duda respecto a la primera parte del cronograma?
Buenos días, profe. Hola, Icar. Le quería consultar, los grupos los armamos directamente entre nosotros por el LEP, ¿no? En el LEF hay 26 grupos, grupo 1, grupo 2, o sea, si ustedes ya entran, hay una solapa que dice trabajo grupal, hay un dibujito de 2 siluetitas y dice grupo, ahí ustedes hacen clic y pueden elegir, está el grupo 1 al 26, yo elijo el grupo en el que voy a estar, hago el clic en la elección, grabo eso y se suman otros compañeros hasta que ese grupo tenga la capacidad máxima, que es 5. Una vez que se logró eso, se terminó para ese grupo y seguimos. Ustedes pueden elegir y decir, me puse de acuerdo Maximiliano, Bruno, María Julieta, dijimos, nosotros vamos al grupo 4. Bueno, me voy, me anoto en el grupo 4, va Bruno, entra y se anota en el grupo 4 y quedamos esos integrantes. Perfecto, profe, gracias. De nada. Otra consulta, profe, rápida. No sé si ya lo dijo, ¿hay clases de consulta? Sí, ya van a estar publicados los horarios. Va a haber clases de consulta. Ya publicaremos con Laura nuestros horarios de consulta, pero también vamos todavía los otros docentes no me los han pasado, los otros horarios de consulta apenas los tenga, también los voy a publicar para que ustedes puedan ir a uno o a otro. Buenísimo, profe, gracias. No, de nada. Sigo entonces con el cronograma. Bueno, aquí es donde tenemos el tercer trabajo práctico en la semana 10, el cuarto y último en la semana 13, y en la semana siguiente está el parcial y el recuperatorio a posterior. Siempre hay problemas de superposición, eso uno ha tratado de colocar las fechas de parciales para que tengan la menor superposición posible, pero si ocurriera o ocurriese que el día del parcial, como ya dijimos que es a ver dónde estaban las fechas, yo había puesto, se ve que la borré, bueno, es el 23 del 4, el 11 del 6 y el 18 del 6, ya saben la fecha, esa fecha no se mueve, pero como ya están avisados, por favor verifiquen. Si ya en la semana que viene analizan su agenda y ven que van a tener una superposición de 3 parciales el mismo día, por ejemplo, bueno, avisan y vemos qué alternativa podemos brindarle para que no haya inconvenientes con una superposición de ese tipo. Con la anticipación que puedan, con la suficiente anticipación, nosotros vemos de qué alternativa le podemos dar. En la semana del parcial, nosotros lo tomamos el viernes, en esa semana se toman todos los parciales de probabilidad y estadística. Entonces, de repente no vas a poder hacerlo en esta comisión, lo harás en otra comisión y luego lo corregiré. La idea es que en esa semana se tiene que hacer el primer parcial. Yo lo tomo el 23 del 4 con Laura, pero las otras comisiones tienen otros horarios. Entonces la idea va a ser, si ustedes avisan con tiempo, vemos qué alternativa le podemos dar para que ustedes hagan el parcial y eviten la superposición. ¿Alguna duda respecto a la evaluación? No, profe. Bien. Me faltó decir que la evaluación va a ser virtual, eso
hay que aclararlo, por ahora la evaluación es virtual, utilizamos el cuestionario de Moodle, pero con el objetivo, con la diferencia de lo que han tenido en otras materias, que por lo general son 5 ejercicios, donde ustedes tienen que hacer el desarrollo de esos ejercicios que les tocan aleatoriamente y subir su desarrollo escaneado para que nosotros lo corrijamos. No, el parcial se hace, hay un banco de preguntas y si bien el parcial va a estar en esta aula virtual o en otra aula virtual, los problemas se toman de esa base, se seleccionan aleatoriamente, hay una base por unidad, entonces, hecho el cuestionario, te toca aleatoriamente un ejercicio de la unidad 1 o 2 ejercicios de la unidad 1, dependiendo cómo se diagrame, pero los parciales recurren a una base de problemas que ya tenemos elaborado y que la vamos incrementando. ¿Alguna otra duda al respecto? Bien. Entonces, el mapa conceptual general de la materia, para mostrar dónde están presentes las distintas unidades que vamos a ir considerando, dijimos, tenemos nuestra población para analizar, no la vamos a analizar en su totalidad por cuestiones económicas, por cuestiones de tiempo, por imposibilidad de hacerlo. Tomamos una muestra y dentro de la muestra hay diferentes enfoques que podemos hacer cuando tomamos el objeto, la unidad de análisis y las distintas variables a estudiar. Podemos analizar cada una de las variables en cuestión o hacer un enfoque multivariado. El primer análisis que hacemos de esos datos va a ser resumido, presentado en tablas y gráficos. Lo mismo ocurre con el enfoque multivariado, tratamos de graficar y visualizar una posible relación entre las variables. Aquí tenemos el análisis de datos, aquí tenemos presente la unidad 1. En analizar los datos, ya sea variable por variable, o viendo si una variable influye en el comportamiento de otra. Luego vamos a considerar el estudio de la probabilidad como unidad 2. Inicialmente lo vamos a abordar de modo independiente, vamos a ver los conceptos del cálculo de probabilidades, cómo abordar problemas y calcular probabilidades, para luego utilizar la probabilidad como herramienta en la segunda parte de la asignatura, en lo que hace a la estadística inferencial. ¿Por qué? Porque con el conocimiento de probabilidad vamos a hablar de distribución de probabilidad, vamos a definir variable aleatoria, vamos a ver qué modelos de distribución podemos tener en cuenta una vez analizado ese gráfico que teníamos de estadística descriptiva, si podemos ajustar algún modelo de distribución de probabilidad. Lo mismo ocurre con el gráfico de posible relación entre una variable y otra, qué modelo podemos ajustar. Este análisis de regresión y de correlación lo vamos a ver en la unidad número 6, específicamente, y la parte de representar modelos lo vamos a abordar en gran parte con la distribución de probabilidades, con los modelos de distribución de variables discretas y continuas en la unidad 3,
Luego, en la unidad 4, vamos a contemplar que si quiero utilizar esa distribución de probabilidades y miro la realidad, voy a tener errores al querer utilizar estos modelos y estimar valores de la población. Entonces, si yo quiero estimar los posibles errores y hacer una prueba respecto a ciertas hipótesis, por ejemplo, la longitud media de los tornillos es 80 milímetros, y voy a analizar la muestra para poder inferir respecto a la población, voy a tener presente errores. ¿Cómo los cuantificamos a esos errores? ¿Cómo los acotamos? Bueno, ese análisis va a estar presente en la unidad 4 y en la unidad 5. En la unidad 4 vamos a ver estimación puntual y por intervalos, y en la unidad 5 vamos a ver pruebas de hipótesis. Todo eso va siempre apuntando a aplicarlo a la ingeniería. A lo largo de las distintas unidades, siempre nuestro objetivo va a ser utilizar estas herramientas que vamos aprendiendo en las distintas unidades para aplicarlos a problemas de ingeniería. Ese es el mapa conceptual que ustedes tienen en la guía, donde quería mencionar, a medida que vayamos avanzando, vamos a volver sobre este mapa para decir, bueno, ¿en qué parte de la materia estamos? ¿Qué hemos visto y hacia dónde vamos? Y ahora, antes de comenzar la unidad 1, si quieren, puedo hacer un pequeño break de 10 minutos y luego comenzar. Eso quiero negociarlo con ustedes en el sentido de no tenerlos todo el tiempo hasta las 14. Voy a ir haciendo pequeños cortes para que tomemos aire y volvamos. Si les parece, corto 10 minutos o corto 5 minutos, lo que ustedes negociemos. Dejo de grabar. Bueno, yo dejo de grabar, después yo voy a subir las grabaciones en ese orden.